Había un sobre color manila sobre la mesa del comedor. Tenía tu nombre escrito a mano, con una letra que reconocías antes de leerla completa. El corazón se te iba a la garganta, no por miedo, sino por esa mezcla rara de alegría y vértigo que hoy casi nadie recuerda. Abrirlo despacio, con cuidado, como si el papel mismo fuera parte del mensaje. El olor a tinta, a viaje, a días que habían pasado desde que alguien lo escribió pensando en ti. Eso era una carta, no un archivo, no una notificación. Una carta era una persona que había decidido que valías su tiempo, su letra y sus palabras. Esta es la historia de lo que desapareció cuando dejamos de esperarlas. En los años 50 y 60, el servicio postal mexicano era una institución tan cotidiana como la tortillería de la esquina o la tienda de Don Refugio. Las oficinas de correos, con sus ventanillas de madera barnizada y sus sellos de goma que retumbaban sobre el mostrador, estaban en cada ciudad, en cada pueblo mediano, en cada cabecera municipal del país. La Oficina Central de Correos de México, ese edificio de cantera gris en el centro histórico de la Ciudad de México, era un palacio de la comunicación humana. Sus techos altos, sus columnas y sus pisos de mosaico recibían cada día a cientos de personas que llegaban con sobres entre las manos y esperanza en los ojos. Mandar una carta costaba entre 30 y 50 centavos en los años 60, según el destino. Una carta certificada llegaba al peso. Era accesible. Era parte de la vida. Las familias que tenían a un hijo trabajando en el norte, a una hija casada en Guadalajara, a unos primos en Veracruz, vivían pendientes del cartero. El cartero llegaba en bicicleta, con su uniforme gris y su bolsa de lona cruzada al hombro, silbando a veces, saludando siempre. Se sabía su nombre. Se le ofrecía agua. Se le agradecía como si él mismo fuera el autor de las buenas noticias. Doña Esperanza, en la colonia Santa María la Ribera, guardaba todas las cartas de su hijo Ernesto en una caja de galletas Coronado. Las releía cuando lo extrañaba. Eso era el correo postal, una cadena humana de presencias diferidas. El sistema que sostenía todo esto era más complejo y más sólido de lo que parecía desde afuera. Correos de México operaba con una red de más de 3,000 oficinas distribuidas en todo el territorio nacional a principios de los años 70. Empleaba a decenas de miles de trabajadores, carteros, clasificadores, jefes de ruta, operadores de telégrafos, personal de ventanilla. La clasificación del correo se hacía a mano, en grandes mesas de madera donde los empleados ordenaban los sobres por código postal, por colonia, por ruta. Cada cartero conocía su zona como la palma de su mano. Sabía que en el número 14 de la calle Moctezuma vivía una señora que recibía cartas de Monterrey cada 15 días. Sabía que el señor del departamento 3 siempre salía tarde y había que dejar el sobre bajo la puerta. Ese conocimiento no estaba en ninguna base de datos. Estaba en la memoria y en las piernas del cartero. El sistema dependía también de una cultura de la escritura que hoy nos parece extraordinaria, pero que entonces era completamente normal. Los niños aprendían a escribir cartas en la primaria, con formato, con fecha, con saludo y con despedida. Había libros de modelo epistolar que se vendían en las papelerías por 3 pesos. La gente aprendía a comunicarse con estructura, con pausa, con intención. Una carta tardaba entre 3 y 10 días en llegar a su destino dentro de la República. Ese tiempo era parte del mensaje. Sabías que alguien había pensado en ti, había buscado papel, había encontrado un sobre, había caminado a la oficina de correos o había esperado al cartero para entregarle el sobre personalmente. Todo ese esfuerzo era visible en cada carta recibida. El primer golpe llegó en los años 80 y no llegó como un enemigo, sino como una promesa. El teléfono fijo había existido desde antes, pero fue durante el gobierno de Miguel de la Madrid, en el contexto de la modernización forzada que siguió a la crisis del 82, cuando las líneas telefónicas comenzaron a expandirse con más decisión hacia colonias populares y ciudades medianas. Llamar por teléfono seguía siendo caro. Una llamada de larga distancia podía costar 40 o 50 pesos en 1985, pero la inmediatez empezó a ganar terreno sobre la profundidad. ¿Para qué escribir una carta que llegará en una semana si puedo llamar ahora y escuchar la voz? Era una pregunta razonable. Era una elección comprensible.
Nadie puede ser culpado por querer escuchar la voz de su madre en lugar de leer sus palabras 3 días después. El teléfono no mató a la carta de un solo golpe. Durante años convivieron. La carta siguió siendo el medio para lo importante, para lo formal, para lo que requería permanencia. La llamada era para la urgencia, para el afecto inmediato, para el alivio de saber que el otro está bien. Muchas familias mexicanas de los 80 vivían con esa dualidad sin ninguna contradicción. Llamaban para lo cotidiano y escribían para lo trascendente. Pero el equilibrio ya había comenzado a inclinarse, lentamente, sin que nadie lo anunciara. Lo que siguió fue una secuencia de pequeños abandonos que, vistos en conjunto, parecen una sola decisión enorme. En los años 90, el fax ocupó las oficinas y los negocios. El correo postal perdió su clientela corporativa de golpe. Luego llegó el beeper, que cambió la urgencia. Luego llegó el correo electrónico, que a finales de los 90 comenzó a filtrarse primero por las universidades, luego por las empresas, luego por los cibercafés que aparecieron en cada colonia de la ciudad a partir de 1998 y 1999, cobrando 10 pesos la hora. Para el año 2000, mandar un correo electrónico era más barato, más rápido y más fácil que comprar un sobre y un timbre. El volumen de cartas personales en México cayó de manera sostenida durante toda esa década. Los carteros siguieron existiendo, pero su bolsa de lona se fue haciendo más liviana. Las rutas se fueron espaciando. Muchos trabajadores del servicio postal se jubilaron y sus plazas no fueron reemplazadas. Las oficinas de correos que habían sobrevivido en los centros de las ciudades medianas empezaron a cerrar, a reducir horarios, a convertirse en lugares que la gente visitaba solo para trámites oficiales. La carta personal, la carta de amor, la carta de los hijos al padre lejano, esa fue la primera en desaparecer. Y cuando desapareció, casi nadie organizó un funeral. Lo que se perdió no fue el papel, ni el sello, ni el sobre. Lo que se perdió fue una forma específica de habitar el tiempo. Escribir una carta obligaba a pensar antes de hablar, obligaba a ordenar los sentimientos, a elegir las palabras, a decidir qué era lo suficientemente importante como para ocupar espacio en una hoja. Esa disciplina producía algo que hoy casi no existe: comunicación con peso. Una carta de amor escrita en 1967 por un joven de Puebla a su novia en Oaxaca podía tener 4 páginas. 4 páginas escritas a mano, con tachones y correcciones, con una postdata al margen porque se le olvidó decirle algo importante. Esa carta era un retrato de una persona en un momento específico de su vida. Hoy tenemos miles de mensajes de texto, pero muy pocos retratos. También se perdió la comunidad alrededor de la espera. Las familias se reunían cuando llegaba una carta importante. La leían juntos, la releían, la guardaban. Había una caja, un cajón, un sobre grande donde vivían todas las cartas recibidas en años. Esas cajas eran archivos de vida. La abuela que murió dejó sus cartas, y en esas cartas estaba su voz. Hoy los mensajes de texto se borran solos cuando se llena la memoria del teléfono. Es un progreso real, y también es una pérdida real. No son cosas que se contradicen. Hay algo curioso en la forma en que desaparecen las cosas que sostienen nuestra vida cotidiana. No desaparecen de golpe. Desaparecen primero de los jóvenes, luego de los adultos, y finalmente de los viejos, que son los últimos en soltar. Y cuando los viejos las sueltan, generalmente es porque ya no tienen a quién escribirle, no porque hayan perdido el hábito. La carta no murió por ser inferior al mensaje de texto. Murió porque el mundo que la necesitaba fue reemplazado por un mundo que necesitaba otra cosa. Eso no es una tragedia. Es simplemente la mecánica de los tiempos. Lo que sí es digno de nombrarse es lo que se fue con ella. La paciencia como virtud cotidiana. La escritura como acto de amor. La espera como forma de deseo. Hoy todo llega inmediatamente y por eso nada llega del todo. No hay acumulación de ausencia que haga más dulce la presencia. El cartero que tocaba a tu puerta traía algo más que papel. Traía la prueba de que alguien, en algún lugar, había pensado en ti con suficiente calma como para sentarse a escribirlo. Si creciste esperando cartas, sabes exactamente de qué estamos hablando.
Cuéntanos en los comentarios. ¿De quién esperabas tú las cartas? ¿De un familiar? ¿De un novio o una novia? ¿De un amigo que se fue lejos? ¿Guardas todavía alguna? ¿Recuerdas el olor del papel, la letra conocida en el sobre? Queremos leer esas historias porque son parte de lo que somos. Si este video te tocó algo que creías olvidado, dale like y suscríbete al canal, porque aquí seguimos buscando las huellas de ese México que se fue pero que no ha terminado de irse. El cartero ya no toca a tu puerta, pero sus pasos todavía resuenan en algún pasillo de tu memoria.